¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a Vidas. Mi nombre es Aisa García. En Twitter me encuentra como @AisaTelesur. Y bueno, hoy regresamos al Museo Nacional de las Intervenciones, uno de los 5 museos nacionales de México, porque la historia llama. Y cuando llama, hay que hacerse presente. Toma en cuenta que cada espacio de este museo, que a mí me encanta, nos revela por medio de objetos, pinturas y documentos de la época los procesos que llevaron a México a considerarse un país soberano, libre e independiente. Y bueno, desde aquí, desde este hermoso museo, le invito a ver un recorrido por las novedades culturales de esta semana. Veamos. El Parque Papagayo de Acapulco inició su exposición pictórica colectiva, La naturaleza del color. La exhibición cuenta con 10 artífices que exponen más de 50 obras entre pinturas y esculturas. Las mismas están exhibidas en el Centro Social del Parque, el lugar que funciona como pulmón vegetal de la ciudad. Luego de un año de remodelación, es ahora un espacio de cultura y recreación. La exposición, que estará disponible todo el mes de mayo, fue inaugurada por autoridades locales que invitaron a la comunidad a asistir al nuevo oasis e instaron a convertir y transformar el Parque Papagayo no solo en un espacio de recreo para las familias, sino en un espacio de cultura para los artistas y los jóvenes del país. Asa Evans, artista y coordinadora de la exposición colectiva, manifestó que la exhibición de obras es una muestra de muchas que se pretenden realizar en el parque, con el fin de resaltar y reconocer el trabajo de los artistas mexicanos. Asimismo, generar más arte en espacios públicos, asegurando que el arte puede transformar e invita a reflexionar. El Parque Papagayo ha sido por más de 40 años el pulmón vegetal de la ciudad y el hábitat de diversas especies. Funciona como un ente encargado de la atención de emergencias veterinarias, rescate, cuidado y liberación, junto a un equipo de veterinarios y profesionales que han conservado a su vez la flora y fauna que integran el parque. La ciudad de Córdoba celebra el Festival de Patio 2023. Para ello, realizan fiestas en las que espacios habitualmente privados se abren al público para presumir ante los visitantes los hermosos huertos, ventanas, pozos, rejas y balcones. En la edición 2023 participan 54 patios de arquitectura antigua y moderna, patios institucionales, 8 de ellos clasificados como únicos. En el concurso destacan el Museo de Bellas Artes, la Galería de Julio Romero de Torres, el Museo Arqueológico de Córdoba, el Centro de Interpretación y la Casa Árabe. Quienes visiten estos lugares cuentan con un mapa interactivo que ofrece la municipalidad donde se ubican los patios recomendados. Más de un siglo tienen los cordobeses recibiendo la primavera de gala y para ello abren con orgullo los patios del casco viejo de la ciudad que muestran los más bellos jazmines, claveles y azahares. La cita primaveral permite descubrir un Córdoba fresco y colorido. El Festival de los Patios Cordobeses fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1980 y desde el año 2012 la UNESCO lo declaró parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su belleza, historia y tradición popular. En Colombia, el dúo musical Embera Guarra, conformado por los hermanos Gonzalo y Walter Queragama, usan el hip hop como una herramienta cultural para luchar por el mantenimiento de su legado patrimonial.
Los jóvenes indígenas cantan en lengua embera y sus canciones tratan sobre los combates que han tenido que enfrentar durante décadas contra la violencia, el racismo y la discriminación que por más de medio siglo ha acechado su provincia y provocado el desplazamiento de miles de familias. Luego de dejar su natal Chocó, el dúo de artistas adoptó el nombre de Embera Guarra, que significa hijos indígenas en su lengua. Este dúo se dio a conocer con el tema Desplazado a través de un videoclip grabado en una barriada bogotana que fue subtitulado. La pieza ha sido reproducida miles de veces en la plataforma YouTube. Como Embera Catío, como Embera Barra, estamos haciendo música sobre la violencia, sobre la cultura, sobre las historias. Estamos haciendo realidad para dar mensaje para que no perderemos esta historia. Además de la música, estos artistas del hip hop fabrican pulseras típicas y tratan enfermedades con remedios naturales propios de su cultura. Mientras realizan estas actividades, rapean, escuchan cantos tradicionales, tambores y flautas. Darle espacio a las tradiciones y a la mismísima historia de México, incluyendo sus relaciones y guerras con otros países, es parte fundamental del Museo Nacional de las Intervenciones, uno de los 5 museos nacionales de México. Este es un sitio para aprender, se lo aseguro, con todas las letras. Aquí dejo el tema recordándole que en la cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur, respondemos a todas sus preguntas y comentarios. Por lo pronto, les propongo que vayamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vidas. Mire, esta semana les voy a hablar del profesor universitario, crítico e historiador teatral argentino Jorge Dubati, destacado por sus aportes a la teatrología, por sus propuestas teóricas de filosofía del teatro y sobre todo otros aportes de los cuales ha sido pionero. Veamos la siguiente historia de mi colega en Buenos Aires, Argentina, Carolina Silvestre, a quien me da muchísimo gusto saludar. Luego trabajamos al año siguiente. Crítico, historiador y docente universitario, Jorge Dubati nos cuenta cómo nació su amor por el arte visual del teatro. Yo me relaciono primero con la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. No teníamos todavía carrera de artes combinadas, que se va a abrir en el año 85. Yo entro a la facultad en el año 81, en plena dictadura. Y me empiezo a meter por el lado de la literatura con el campo de lo teatral, ¿no? Me empieza a pasar que gano un concurso interno de la facultad por el centenario de Ricardo Rojas. Ese concurso es para muy jóvenes investigadores. Yo tenía 19 años, recién empezaba, y me pongo a trabajar con un gran maestro de la Universidad de Buenos Aires, Antonio Pajés Larraya, un profesor, uno de esos referentes fundamentales de las letras en la Argentina. Y él me dice, ¿por qué no se dedica al teatro? Y así fue, sumado a su interés por las producciones under, que desde hace 40 años Dubati dedica su vida al teatro. Yo empecé a hacer crítica desde el año 89, todos los sábados de mi vida en la radio, primero en Radio Municipal, después pasé a otras radios, actualmente en Radio Nacional. O sea, para mí la radio es parte de mi vida y yo valoro mucho esta cosa de poder utilizar los medios de comunicación para entusiasmar a la gente, para bajar información, también para brindar, digamos, herramientas conceptuales, ¿no? Por eso otro de sus aportes es la teoría del teatro como acontecimiento convivial. Nosotros le llamamos convivio, que es una palabra ancestral,
a la reunión de cuerpo presente, ¿no? La diferenciamos del concepto de tecnovivio, que sería la reunión a través de la mediación de máquinas y tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo en territorio, ¿no? El convivio sería toda reunión de 2 o más personas en territorio, en el espacio físico de cuerpo presente. Es decir, convivio es la misa en la iglesia, el partido de fútbol en el estadio, es una clase en la universidad o en una escuela primaria, en un jardín de infantes, es la reunión de la familia en la casa. Para Jorge Dubati existe una cultura convivial y el teatro forma parte de ella. Lo característico del teatro es el convivio, es decir, necesitamos reunirnos en un territorio, sea un teatro o no, porque ese territorio puede ser cualquier lugar. Nosotros podríamos hacer teatro en esta oficina, digamos, y esta, digamos, dentro del convivio alguien empieza a producir poiesis, ¿no? Esa palabra que usaba Aristóteles, que de ahí viene la palabra poesía, ¿no? Que quiere decir construcción. Alguien empieza a producir con su cuerpo una construcción que no tiene las reglas de la vida cotidiana y alguien empieza a expectar. Así el teatro se convierte en la zona de experiencia que surge de la multiplicación de convivio, poiesis corporal y expectación. El teatro hace bien, ¿no? Es una frase que circula mucho por los teatros de Argentina, esta idea de que el teatro tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Y esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? Él hablaba de lo que él llamaba la catarsis, la purgación, ¿no? En ese sentido, ¿por qué el teatro hace bien? En primer lugar, porque te obliga a reunirte, a vivir con los otros, a sentir la temperatura social. El teatro no te permite aislarte, te obliga a ir al territorio y a compartir y a vivir con los otros, ¿no? Justamente la palabra convivio quiere decir vivir con el prójimo, acercarse al prójimo y sentir con los otros. De allí la importancia de cultivar el arte teatral y su pedagogía del acontecimiento convivial. Si pensamos por ejemplo, en inteligencia artificial, yo creo que el convivio va a ser una de las poquitas cosas que nos van a quedar para poder resistir a la zozobra que genera esta inteligencia artificial, porque ya vamos a ver imágenes y no vamos a saber si son reales o falsas. Creo que el convivio, el cuerpo, el espacio físico, el territorio va a ser una de las pocas cosas para digamos, poder refrendar una verdad de lo humano que se escapa de los sistemas realmente ya muy locos de tecnologización. Dubati además destaca la característica de la poiesis de transportar al espectador a otro mundo con otras reglas. Que es esta posibilidad de darnos la posibilidad de salirnos del mundo para poder observar mejor este mundo y regresar a este mundo con nuevos saberes, con nuevas capacidades. Y la tercera cosa, ¿no? Hay muchas más, pero yo rescataría muy especialmente, el teatro nos hace bien porque el teatro es una gran herramienta para la vida. El actor, director y dramaturgo Manuel Santos Urrieta plantea como gran aporte las escuelas de espectadores creadas por Jorge Dubati con 83 sedes en el mundo. Yo creo que es un aporte enorme, porque si bien los teatreros tenemos que formarnos permanentemente, día a día, tenemos que pensar un público, y ese público tiene que estar cada vez más formado, más informado, y poder realizar la fiesta teatral, que es un diálogo con un espectador, que tenga herramientas para poder potenciar el arte teatral en conjunto. Así que el desafío y el aporte de Jorge es inconmensurable. Santos Urrieta además destaca la labor de Dubati en la investigación, que abarca el pensar los públicos, el teatro y una filosofía de la praxis. A mí me parece que Jorge es uno de los grandes de la historia del teatro de la crítica, ¿no? De la crítica nacional,
y también latinoamericana y mundial, porque con Jorge estudiamos todos y todas. El trabajo de él es un trabajo sistemático, un trabajo minucioso, es un teatrero, genera teatro yendo a ver teatro, hablando de teatro, escribiendo teatro, y es un aporte enorme para el arte y para la cultura de este país, sin duda. Reconocido, respetado y admirado por sus pares, Dubati recibió una distinción por sus 40 años de trayectoria en la 47 edición de la Feria del Libro de Buenos Aires. Carolina Silvestre, Telesur, Argentina. Es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso vamos a ir hasta el museo de uno de los pintores más controvertidos, pero también reconocidos en México. Me refiero al maestro José Luis Cuevas, cuya obra la hospeda un museo que lleva su nombre. Atentos. Estamos de regreso en Vidas. Hoy les vamos a contar una historia de México. Conoceremos la exposición Animales Impuros, un proyecto muy particular del maestro José Luis Cuevas, quien fuera un destacado pintor y filántropo mexicano, que no solo buscó exponer su amor por el arte, sino que también prestó su museo para darle un lugar a los nuevos talentos. Veamos. En el patio de lo que fue el antiguo convento de Santa Inés se alza La Giganta, una escultura tan monumental como la obra de su autor, el mexicano José Luis Cuevas. Es un concepto que José Luis Cuevas manejó muchos años antes, de la ambigüedad hombre-mujer, bien y mal, todo eso, dualidad, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan en esa escultura, por el frente es femenina, por la parte de atrás es masculina. Se le considera una de las piezas más importantes de los últimos tiempos. Fue exprofesamente realizada por Cuevas para este recinto que data del siglo XVI, pero que fuera convertido en museo en 1992 para hospedar la obra que el controvertido y autodidacta artista donó a la nación. Y tiene una forma de descomposición de la figura, como es el realismo de Cuevas, ¿no? Entonces, ahí está sintetizado mucho de la obra plástica de Cuevas, porque está fundamentada en una serie de grabados que hizo antes. Más de 1.860 obras de pintores latinoamericanos y españoles que el propio Cuevas recopiló forman parte de la exposición permanente de este museo. José Luis Cuevas es un artista de la generación que ahora le llaman de la ruptura, que empieza a hacer sus primeras exposiciones al inicio de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, con un espíritu inquieto, rebelde, fue un líder entre sus compañeros de arte, pero además fue un hombre que pudo captar casi la esencia de todas las artes. Una de las exposiciones más destacadas se titula Animales Impuros y contiene los grabados de Cuevas y su amigo José Miguel Ullán, quien fuera un gran poeta español. El maestro le platicó acerca de los animales y le dijo, sabes que vamos a hacer la exposición y yo te hago los poemas que te dediquen a los animales impuros. Y de ahí inició la relación desde 1968 y la exposición se realizó en 1992, después de la inauguración del Museo Cuevas. Otra muestra permanente digna de visitar es la de los fundadores. La obra fue donada por el maestro Cuevas y su esposa, primera esposa, Berta Cuevas. Ellos tenían muchas amistades dentro del ambiente artístico. Los querían mucho, más a Berta, bueno, Berta la querían, y le hacían algún dibujo, algún grabado o un óleo, un acrílico, para que pudiéramos tenerlo. Y el ingeniero tuvo la idea de formar la exposición esta. ¿Por qué? Porque ellos fueron los fundadores, fueron los que donaron la obra al pueblo de México.
una obra que convive junto a la de otros artistas de la época. Tenemos obra de Yasomuar, de Vladi, de Raúl Anguiano, de Arturo Rivera, que falleció recientemente. También tenemos obra de Toledo dentro de los artistas latinoamericanos. Manuel Felgueres, Roger von Gunten, extranjeros, Villota, Javier de Villota. Es real que Cuevas disfrutaba tomarse una fotografía cada día y en medio de su versatilidad priorizaba el autorretrato. Todo lo que fuera prensa, todo lo que fuera difusión, él le encantaba. Él era una de las personas más versátiles dentro de su vida, dentro de su obra. El autor de esculturas como esta, o esta, entre muchas otras, gustaba mostrar siempre la ferocidad de los gestos de sus protagonistas, la misma ferocidad que mostraba al enfrentar a los artistas más famosos de la época que se habían consagrado al muralismo. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final de Vidas. Agradecemos a Lina y al Museo Nacional de las Intervenciones, un lugar que es visita obligatoria para conocer a profundidad la historia de México. Bueno, el habernos permitido grabar hoy Vidas desde acá. La invitación, como cada semana, es para que nos envíe sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es, tome nota, @VidasTelesur. Hoy me despido con el tema Madre Selva del grupo Putumayo. Les recuerdo que tenemos una cita aquí en 7 días. ¡Chao! Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. Madre selva, yo te alabo, madre selva, porque eres el origen de la vida. Madre selva, yo te alabo, madre selva,